necesitados. Si algo hay que sacar de esta pandemia es que ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad de todos. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza 2021 y sin duda la noticia política del día tiene que ver con este apoyo que ha expresado Verónica Mendoza, ex candidata a la presidencia de la República por Juntos por el Perú, al partido Perú Libre que lidera Vladimir Cerrón, pero cuyo candidato a la presidencia de la República es Pedro Castillo. Tenemos un tuit publicado por la señora Verónica Mendoza en el que insiste en este apoyo. Hay algunas fotografías también, quizá sea bueno colocarlas ahí para ver, porque vimos un byte muy cortito sobre el respaldo que ella le ofrecía. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y su contendora han firmado esta tarde una declaración conjunta. Verónica Mendoza publicó lo siguiente: ponemos a disposición todo lo que tenemos, con la mano en el corazón, porque no solo está en juego la victoria del profesor Castillo, tenemos la responsabilidad histórica de ponerle freno a la mafia, al autoritarismo, a la muerte. Compromiso por el cambio es el hashtag en su cuenta de Twitter. Vamos a conversar de inmediato con la vocera de Juntos por el Perú. Está con nosotros la señora Alvites, la señorita Alvites, Lucía Alvites, vocera de Juntos por el Perú ahora, para empezar justamente a conocer en qué consiste este respaldo, este apoyo, esta alianza, que además ha quedado plasmada en un compromiso que ha firmado el candidato Pedro Castillo Terrones. Él se ha comprometido a varios puntos, quizá podamos revisarlos con Lucía luego de escucharla primero y que ella nos dé su propio punto de vista. Bienvenida, Lucía, al programa. Gracias por atendernos esta noche. Gracias, Mabel, a ti por la invitación. Muy buenas noches. Como bien has mencionado, hoy día el acuerdo político de Juntos por el Perú y Nuevo Perú ha firmado un acuerdo, una declaración conjunta con Perú Libre, ¿no? Además, desde los liderazgos que tenemos, desde Verónica Mendoza y desde el profesor Pedro Castillo, en el compromiso que tiene el acuerdo político Juntos por el Perú y Nuevo Perú de hacer cambios de fondo en el país, de poder enfrentar la grave crisis sanitaria, económica y política que vivimos con responsabilidad, poniendo primero la vida de las personas, la vida de los peruanos y peruanas, comprometiéndonos además con un proceso constituyente que tú además conoces, Mávila, que era una de las propuestas que teníamos en la primera vuelta como Juntos por el Perú, de poder convocar una asamblea constituyente popular donde sean los amplios sectores del país que han sido marginados quienes tengan la voz para diseñar el futuro de todos los peruanos y peruanas. También, por supuesto, dentro de eso está el tema de reactivar la economía de las familias, de garantizar oxígeno y la vacunación universal y gratuita para el país, ¿no? Entonces esos son algunos de los puntos, ¿no?, que se han hoy día acordado con esta declaración conjunta y, como decía hace un rato, que ha sido parte además de las propuestas de campaña que como Juntos por el Perú hemos enarbolado en la primera vuelta. Claro, Verónica Mendoza, en la publicación que dábamos a conocer en Twitter, decía: hoy las fuerzas democráticas tenemos la responsabilidad histórica de unirnos para cerrarle el paso a la mafia y al autoritarismo. Y dijo: pondremos todo nuestro esfuerzo, pero ese todo significa, por ejemplo, y me pregunto, aportar técnicos también al equipo, es fusionar los equipos de trabajo de ambos partidos, es un apoyo particular de Verónica o es un apoyo integral que fusiona de alguna manera, forma una alianza en materia de manejo eventual del Estado, de llegar a la presidencia Castillo? Es un acuerdo político en el marco de la campaña, en el marco de los puntos programáticos que hemos descrito, que tienen que ver además con algo de fondo, que es transformar el Estado, y que definitivamente tiene que ver con que nuestras militancias, nuestras fuerzas políticas, tanto de Juntos por el Perú como de Nuevo Perú, así también como los técnicos y profesionales que han acompañado el proceso, ¿no?, de Juntos por el Perú y de Nuevo Perú en la primera vuelta, acompañen, ¿no?, y podamos construir una alternativa amplia y mayoritaria que pueda justamente cerrarle el paso a la mafia, porque lo que tenemos al frente, Mávila, es la posibilidad de que los 90, de que la dictadura, de que una persona acusada por la Fiscalía peruana
de lavado de activos, la Fiscalía que pide más 30 años para la señora Keiko Fujimori termine gobernando el Perú. Con todo lo que hemos visto además que ha sido el fujimorismo en los últimos años, principales responsables de la crisis política que hemos tenido. Lucía, ¿esto supone que Verónica Mendoza tendría un cargo en el gabinete o en el gobierno de Pedro Castillo si es que él llegara a la presidencia? Esto supone, Mávila, que estamos poniendo por delante el pueblo. Supone que estamos poniendo por delante los derechos, la justicia, la igualdad, la soberanía. No hay un acuerdo político para pactar cargos. Esa es la política antigua, es la política de la repartija, de la que justamente nosotras estamos cansados. Queremos una política distinta, que transforme esta democracia caduca, que transforme este sistema político caduco también en un sistema político representativo, donde sea el pueblo el que mande como debe hacerse en cualquier democracia. Entonces, no se habla de cargos, de lo que se habla son de puntos programáticos, de empujar un gran proceso nacional, popular, donde, como te decía hace un rato, sea el Estado el que se transforma, en que deje de ser, ¿no?, lo que es en la práctica ahora, ¿no?, una mesa de partes del gran empresariado que está cuidando más el bolsillo de los grandes grupos de poder que la vida, los derechos y ser garante, ¿no?, del ejercicio de derechos de la población peruana. Pero cuando los políticos se ponen de acuerdo y el solo hecho de que Verónica Mendoza y Pedro Castillo participen en una contienda electoral respaldados por partidos políticos los hace políticos, en política no hay endoses ni apoyos gratuitos. ¿Qué es lo que le da a cambio Perú Libre a Juntos por el Perú? ¿Qué gana Juntos por el Perú con este acuerdo? Es que lo que tú describes, Mávila, es justamente la vieja política, es justamente la política del fujimorismo, es justamente la política del quítate tú para ponerme yo, es la política de que yo te intercambio un carguito para que tú me apoyes, y no es la política de Juntos por el Perú, del Nuevo Perú, de Verónica Mendoza, y creemos tampoco la de Perú Libre. Por lo tanto, se podría descartar que Verónica Mendoza vaya a ocupar ella o algún integrante de su plancha presidencial un cargo en un eventual gobierno de Castillo, por ejemplo. Mávila, no creo que estemos en la posición ahorita, estamos en medio de una segunda vuelta, en medio de una campaña durísima, además, millonaria por parte del fujimorismo, ¿no?, por parte de la gente que no quiere que nada cambie, que ponen carteles en todo Lima, alertando sobre miedos, ¿no?, y justamente motivando el miedo en vez de motivar la esperanza y la posibilidad de que nuestro país pueda cambiar, de hablar de cargos o de hablar de Lucía, que ocuparía algún puesto en el gobierno, ¿no? Lo que claro, Lucía. Sí, si me permites hacer una interrupción antes de que se me pierda, que se me vaya la idea. Lo que sucede es que cuando se habló de la posibilidad de que Hernando de Soto apoyara a uno o a otro, hubo denuncias y rumores en torno a que lo que estaba haciendo Hernando de Soto era pedir cargos en el gabinete, pedir una cantidad determinada de ministros y una posición que lo colocaría como asesor o como eventual premier. Él lo descartó. La pregunta es válida y lo que te pido es que me digas si esa opción por lo menos está descartada. ¿Está descartado que Verónica Mendoza pueda ocupar un cargo o los demás integrantes de la plancha presidencial? ¿El señor de Chávez está, por ejemplo, de acuerdo con esta suscripción, con este acuerdo? Es que en estos momentos lo que yo te contestaba al principio, Mávila, es que este acuerdo que se ha firmado junto con Perú Libre y el acuerdo de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, no se ha negociado ningún cargo. Lo que se han hablado son de propuestas programáticas para el país, que tienen que ver con enfrentar la pandemia, que tienen que ver con transformar el Estado, con garantizar derechos, con hacer un Estado redistributivo, por ejemplo, con garantizar oxígeno y vacunas. Ese ha sido el centro de la conversación de este acuerdo político. No han sido los cargos, entendemos que eso posiblemente otros políticos lo hagan, ¿no? Los políticos que justamente han puesto por encima sus pero no se descarta. El interés del pueblo peruano. Mi pregunta es directa, ¿se descarta o no? Es que no puedo hacer política ficción, Mávila. O sea, entonces, no puedo decir lo que va a ocurrir en 3 meses. Lo que sí te puedo decir es de que ahora el acuerdo no ha negociado ningún cargo. Lo que ha conversado, ¿no?, y lo que ha articulado en este diálogo es justamente programa, es justamente propuestas y justamente la necesidad de unirnos, de ir juntos, de convocar a las más
amplias fuerzas políticas democráticas para cerrarle el paso a la señora Keiko Fujimori, que representa el autoritarismo, que representa la dictadura de los 90, que sigue avalando gente como, por ejemplo, el señor Aguinaga, responsable de las esterilizaciones forzadas, o el señor Bustamante, uno de los responsables que hizo contracampaña para la vacuna Sinopharm. De acuerdo, entonces lo que ha hecho Juntos por el Perú es cerrarle el paso a Fujimori antes que apoyar a Castillo, porque cree realmente en Castillo o porque quiere evitar que la señora Fujimori sea presidenta. Recordemos el antecedente en las últimas elecciones, en 2016, cuando también hubo un apoyo a la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski para que la señora Fujimori. Primó el antifujimorismo. En este caso ha primado el antifujimorismo o el procastillismo o el perulibrismo, como se le quiera calificar. Lo que ha primado son coincidencias programáticas, Mávila. Creo que hay que ser bien claros en eso. Juntos por el Perú en la primera vuelta y también Perú Libre expresaron propuestas de cambio para el país, ¿no? La lógica de un Estado redistributivo, donde puede haber, por ejemplo, una reforma tributaria, una asamblea constituyente para dejar atrás esta constitución que ha negado derechos, que ha precarizado el trabajo, que ha precarizado la vivienda, dejar atrás también las dinámicas que han tenido justamente el Estado con el mercado de los trabajadores. Son cosas que han sido coincidentes desde la primera vuelta. De acuerdo. Juntos por el Perú, Juntos por el Perú está unido en este apoyo, o hay sectores de Juntos por el Perú, o se ha tomado o no se ha tomado en cuenta la posición de la militancia. ¿Quién decide este respaldo a la candidatura de Castillo? Esto obviamente es un respaldo integral de ambas organizaciones, por eso te decía al principio, la declaración conjunta ha sido entre Perú Libre y el acuerdo político de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, que no es un acuerdo reciente, es un acuerdo ya donde hemos participado en diversos procesos electorales, procesos políticos, sociales y obviamente con el respaldo de la militancia. Tengo aquí el ideario de Perú Libre, escrito por Vladimir Cerrón, que hace algunas críticas y marca algunas diferencias entre la propuesta de Perú Libre y la propuesta de Nuevo Perú, que luego se convirtió en Juntos por el Perú y el Frente Amplio. En un momento, él dice, por ejemplo, respecto al origen de estas fuerzas políticas: Perú Libre es una organización de origen provinciano, representa al Perú profundo, por lo que asume compromisos con los pueblos. You were always on my mind. By investing in electric vehicles and carbon capture research, FedEx is making Earth our priority. Más necesitados, y señala respecto a Juntos por el Perú, tienen un origen capitalino, representado al Perú oficial. ¿Cuál es la pregunta, Mávila? La pregunta es, ¿ha cambiado el punto de vista de Perú Libre? Eso habría que preguntarle a los compañeros y compañeras de Perú Libre, ¿no? Lo que sí ha quedado hoy día fijado es justamente que hay una coincidencia, ¿no? Hay un consenso entre estas fuerzas políticas para construir una gran mayoría, ¿no? Y que ahora en junio pueda ganar una propuesta de cambio que pueda revertir la situación en la que estamos ahora, ¿no? Porque la gente, como se ha visto además en una encuesta recientemente publicada, quiere cambios. Más del 80% de los peruanos y peruanas quiere cambios. El mayor miedo no es ese comunismo que se inventan de esos carteles que pagan y que son carteles millonarios que habría que investigar de dónde sale ese dinero. El miedo es quedarnos como estamos, que nuestros familiares se mueran en la puerta de un hospital, que se mueran porque no tienen oxígeno, que no lleguen las vacunas suficientes para que nuestra población pueda vacunarse. De eso la gente tiene miedo, de la falta de chamba, de la falta de trabajo, de la falta de vivienda digna. Claro, ¿no? Entonces, podríamos recordar también la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán. Digamos, si nos podemos hablar de campañas, hubo una inversión y ya sabemos lo que luego se conoció acerca de inversión. Yo te preguntaba, sin ánimo de abrir una confrontación contigo en particular, lo que preguntaba es que si se han limado las asperezas que el propio señor Vladimir Cerrón escribió en este diario. Él marca una posición y divide, y prácticamente los considera a ustedes como una socialdemocracia capitalina. Él se considera el abanderado de la izquierda.
Y cuando hablamos de partidos, Cerrón es el Partido Perú Libre y Verónica Mendoza es Juntos por el Perú. ¿Esto quiere decir que Verónica Mendoza habría desplazado a Cerrón en la influencia o en el entorno de Pedro Castillo? Creo que hay mucha interpretación, Mávila. Lo que creo es que el Nuevo Perú y Juntos por el Perú tiene un liderazgo que es Verónica Mendoza, pero tiene una articulación de diferentes sectores, de trabajadores, agricultores, jóvenes, estudiantes, mujeres. Creemos, además, hemos tenido, ¿no?, diversos espacios también en su momento con Perú Libre, que tiene una militancia rica, ¿no?, que justamente ahora está desplegando, ¿no?, toda su fuerza en esta campaña, y que lo que ha escrito el señor Cerrón tendrá que responderlo, ¿no?, el señor Cerrón, pero que lo que sí es una realidad es que lo que hemos visto hoy día es la ratificación, ¿no?, de fuerzas políticas de izquierda, democráticas, populares, que quieren construir un Perú distinto. Entiendo tu punto de vista. Lo que sucede es que de cara a la población, de cara al conocimiento público, el programa de gobierno de Perú Libre todavía no se conoce. Lo único que tenemos a mano para poder discutir y conversar es el ideario que se entregó al Jurado Nacional de Elecciones, que fue el redactado por Vladimir Cerrón. No, hoy todavía se está a la espera de conocer los equipos técnicos que acompañarán al señor Pedro Castillo en la ejecución de ese plan de gobierno. Por eso mi pregunta iba por ahí, en base al documento que yo tengo, que ha sido presentado ante el jurado. Por ejemplo, respecto al apoyo a la derecha, Perú Libre dice que nunca votó por la derecha y hace un deslinde de Juntos por el Perú y dice: ellos apoyaron abiertamente en el proceso electoral a Pedro Pablo Kuczynski y en el gobierno también prestó apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, blindándolo en el primer intento de vacancia. Luego apoyó a su sucesor, Martín Vizcarra. ¿Hay diferencias o no hay diferencias a partir de hoy? A ver, por supuesto que un acuerdo político o cualquier alianza, no, cualquier consenso entre fuerzas políticas no anula algunas diferencias, no anula algunas diferencias tácticas o de momentos o de respuestas a coyunturas, ¿no? O sea, nadie se homogeniza, ¿no?, con otra fuerza política de la noche a la mañana. Nos hemos fusionado con Perú Libre, ¿no? Hemos hecho un acuerdo político en base a puntos programáticos que yo te los he señalado anteriormente, sí, ¿no? Y que definitivamente no tenemos algunas diferencias, y en todo caso yo estoy aquí como vocera de Nuevo Perú, como vocera de Juntos por el Perú, y habría que preguntarle, ¿no?, a los voceros, voceras, ¿no?, de Perú Libre, o básicamente el señor Cerrón, sobre específicamente esos párrafos. Lo que yo sí te puedo decir y puedo recalcar de cara al pueblo, además, Mávila, de cara a la gente, que lo que nos une hoy día con Juntos por el Perú, con Nuevo Perú y con Perú Libre es la gran posibilidad de cambiar el país, de dejar atrás el abuso, de dejar atrás la desigualdad e ir creando otro país de cara además al bicentenario y de cara y como respuesta a lo que quiere la gente. El profesor Castillo está expresando el liderazgo de un proceso de cambio que quiere el pueblo peruano. Y en ese sentido apoyamos al profesor Castillo, vamos a darlo todo con el corazón en la mano, como lo ha dicho Verónica Mendoza, porque creemos que son urgentes las transformaciones en el país. Claro, de ahí que antes te preguntara yo si es un apoyo a Castillo y no un voto en contra para cerrarle el paso a Fujimori. Y lo que quería era recordarte el ideario. O sea, yo me baso en el ideario y en las diferencias que ha escrito Cerrón. Yo no he firmado un pacto con Cerrón. Ustedes han firmado ya un acuerdo con ese partido. Por lo tanto, les pregunto por ese acuerdo. Con el partido, Mávila, no con Cerrón. El señor Cerrón es el dirigente del partido Perú Libre, ¿no? Pero lo que piensa el partido está plasmado en este documento, ¿o no? Eso tendrías que preguntarle nuevamente a Perú Libre, porque yo no soy vocera de Perú Libre, Mávila. Yo lo sé. Yo sí te puedo argumentar y conversar y comentar es el marco del acuerdo político, claro, y de decirte sí, y quiero responder claramente esto que tú me preguntas, o quizás incidir un poquito más, ¿no? Es que nosotros no estamos apoyando al profesor Pedro Castillo únicamente o como primer argumento para cerrarle el paso al fujimorismo, sino porque hay coincidencia
coincidencias programáticas, ¿no? Hay la posibilidad de abrir un gran proceso de cambio en el Perú, donde obviamente nosotros estamos de acuerdo con que el país tiene que cambiar. Sería una locura pensar que el país no tiene que cambiar. ¿Cuáles son esos principales acuerdos o principales coincidencias? Por ejemplo, yo te decía la convocatoria a una asamblea constituyente popular, ¿no? Donde sean los amplios sectores sociales quienes han estado marginados de la decisión política en el país, quienes pongan sobre la mesa las problemáticas y puedan justamente reescribir una constitución que no tenga de origen un momento dictatorial, como es la que tenemos ahora, sino que tenga de origen un momento profundamente democrático, ¿no? Otra de los puntos programáticos que hoy día se han firmado en el acuerdo es justamente enfrentar la gravísima crisis sanitaria que vivimos ahora. No puede ser que la única respuesta pueda seguir siendo un de doble mascarilla, ¿no? Es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Toque de queda a las 9 de la noche, movilización los domingos, cuando tenemos más de 100.000 compatriotas muertos por el COVID, pero sobre todo por un sistema de salud precarizado, que tiene responsables, Mávila, porque este sistema de salud abandonado tiene como responsables estas reglas de juego. ¿Quiénes hicieron estas reglas de juego? El fujimorismo. Claro, no creo que haya quien discrepe de la situación que encara el día de hoy el Estado y en la necesidad de acercar el Estado a esa población. Te pregunto porque estoy en la obligación de hurgar precisamente en las alianzas políticas de cara a saber quiénes van a gobernar eventualmente el país. Y esto ahora suma al proyecto de Castillo a todo el partido de Juntos por el Perú, a sus representantes en el Congreso y probablemente también a sus militantes. Quería compartir contigo, tú dices que una de las coincidencias es este llamado a la Asamblea Constituyente. Hay caminos para esto y el camino, de acuerdo a los constitucionalistas, es el respeto constitucional, que esto pase por el Congreso de la República. Hace poco, el 2 de mayo, para ser exactos, el señor Vladimir Cerrón señaló lo siguiente, y te quiero mostrar el picture. El picture dice lo siguiente, si tenemos al switcher listo y presto. La nuestra no es la vía congresal para cambiar la Constitución, porque la derecha quiere encasillar en el artículo 206, donde para tener una reforma se tiene que tener mayoría simple y después refrendarla en referéndum o tener mayoría calificada y llevarla a 2 legislaturas ordinarias. Sobre esto mismo, Pedro Castillo dijo lo siguiente, en algo que muchos han interpretado, la mayoría, como una contradicción. Castillo dijo, el señor Cerrón no tiene nada que ver acá en esta lucha la hace el pueblo al margen de otras actitudes, y añadió, desconozco lo que ha dicho, pero no está en juego lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón. Eso no está en agenda. El referéndum lo vamos a asumir nosotros por mandato del pueblo, respetando al pueblo. Y cuando uno pregunta por el pueblo eligió a un Congreso. Ustedes están en la posición de respetar el camino congresal o de no hacerlo por la vía congresal, como se ha referido Cerrón. Bueno, primero creo que es importante incidir en lo mismo que tú has citado, Mávila, que son las palabras del profesor Pedro Castillo, que ha dicho que él es el vocero, ¿no? Que él es el candidato presidencial, ¿no? Y que lo que se quiere hacer, más allá del detalle legal, Mávila, que yo entiendo un poco por dónde van, después de las declaraciones de... Sí, y por eso quiero decirlo, ¿no? Después de las declaraciones de Vladimir Cerrón, justamente sacó un pronunciamiento Perú Libre, firmado por el profesor Pedro Castillo, donde decía que se iba a respetar la legalidad, ¿no? Se iban a respetar, obviamente, dentro del marco que se tiene ahora, claro, pero ¿no? Que se iba a fomentar, que se iba a construir un momento constituyente y se iba a hacer una convocatoria, una asamblea constituyente, que lo que se quiere es que el pueblo diga. Correcto, si yo quiere, te entiendo. ¿no? Lo que quiero saber es si van a respetar ese cambio o esa conformación de asamblea o cualquier modificación, si van a respetar para impulsar el cambio de la Constitución la decisión del Congreso, que es otro poder del Estado elegido en las urnas. ¿Se va a respetar lo que diga el Parlamento, lo que vote la mayoría en el Congreso o no? Es sencilla la pregunta. Ya, Mávila, sí, y yo lo que te quiero decir que el momento político que tiene el país ahorita no es sencillo, es gravísimo, es profundamente grave.
y lo que se plantea es devolverle el poder al soberano que es el pueblo. ¿Qué significa eso? El Congreso no está por encima del pueblo, ¿no? Es el pueblo el que tiene que mandar una democracia. ¿Eso quiere decir que se disolverá el Congreso? No, Mávila, eso es otra interpretación. Lo que quiere decir es de que se le va a consultar al pueblo si quiere o no una nueva constitución. Ese es el primer paso. Es decir, van a llamar a referéndum ustedes para consultar si se quiere o no. La propuesta que tuvimos en primera vuelta, Mávila, no sé si lo recordarán porque además Vero firmó un compromiso en Tacna, era justamente que se convocara un referéndum donde se le preguntara al pueblo peruano, ¿no?, si quiere o no un cambio de constitución. Es más, nosotros proponíamos que haya una segunda urna el 11 de abril donde la gente votara si quiere o no un cambio de constitución. Ese es el primer paso que se tiene que dar, porque lo que se tiene que abrir, Mávila, es una gran discusión del pueblo peruano, no de las élites, no de los comités multisectoriales de expertos, que hace rato que ya deciden lo que está pasando en el país y lo deciden mal, sino se tiene que abrir una gran discusión en el pueblo donde esté el pueblo el que hable, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? ¿No? Eso va a ser todo un proceso donde lo primero, ¿no?, es consultarle al pueblo si quiere o no un cambio de constitución. Claro, lo que te preguntaba era el mecanismo, ¿no? El mecanismo es discutible, digamos. El mecanismo es discutible, creo que porque el mismo Congreso puede discutirlo, ¿no? Puede haber ahí un diálogo, ¿no? Sí. Por eso yo te decía, ¿no? Eso era lo que yo quería saber. Si ustedes van a considerar, Lucía, si me permites poder hacerte la pregunta, por favor, porque lo que yo quería saber es, a ver, ustedes hoy son una fuerza que ha llevado una cantidad de parlamentos, creo que son 4 los parlamentarios de Juntos por el Perú. Son 4. Esas 4 personas, esos 4 candidatos han obtenido una votación que, digamos, representa a una parte de la población que asistió, votó y dijo, quiero que haya 4 de Juntos por el Perú en el Congreso. Entonces, lo mismo ha ocurrido con las otras fuerzas. Así como se votó por el señor Castillo y así como se votó por Juntos en el Perú, se ha votado también por otras fuerzas en el Parlamento. Esa era mi pregunta, simplemente si ustedes van a reconocer que el pueblo ha elegido representantes o no, o si van a... Por supuesto, o si van a abrir una metodología, porque el señor Cerrón lo que dijo muy claro es, dijo, si el gobierno se opone, nosotros igual vamos. El camino no es por el Congreso, es decir, dijo, no voy a respetar el Congreso. ¿Y por qué nos preocupa el señor Cerrón? Porque hasta el momento el único ideario, el único documento con el que podemos contar, entenderás, es el documento que ellos mismos han presentado. Este es el documento por el que ha votado la gente que eligió a Pedro Castillo. Este es el plan de gobierno exhibido. Entonces es lógico que se quiera conocer qué piensan, cómo lo piensan hacer. ¿Me entiendes? Yo solo pregunto en aras de obtener una respuesta, pero te agradezco mucho la apertura y que hayas estado esta noche con nosotros como vocera de Juntos por el Perú, que entiendo van a ser ahora una sola bancada o van a mantenerse ustedes como independientes en el Congreso, ya que no llegan al número para conformar bancada. No se ha conversado de eso todavía, Mávila, pero sí permíteme comentar algo muy chiquitito de lo que dices. Sí, claro. Creo que la gran preocupación justamente ahora en aras de lo que hemos vivido, ¿no?, es que tengamos una fuerza obstruccionista, ¿no?, como la fujimorista, en alianza con otras fuerzas conservadoras, de derecha, que no quieren que nada cambie, que lo que hagan desde el Congreso justamente sea petardear los cambios que se puedan llevar a cabo en el país y que el país reclama. Eso creo que es la mayor preocupación, ¿no?, que tienen ahora los peruanos y peruanas, y que y que justamente se ha expresado en diversas encuestas. Los peruanos y peruanas, o la preocupación que tienen Juntos por el Perú y Perú Libre. Mávila, la preocupación, yo creo que todos hemos vivido lo que pasó en noviembre del año pasado. Todos hemos vivido lo que hizo el fujimorismo el año pasado y hemos visto quiénes nos están apoyando ahora. Exacto, pero de verdad la bancada fujimorista en alianza con otras bancadas de derecha. Pero este es otro Congreso, un Congreso fraccionado. Donde el fujimorismo también tiene, sí, muy fraccionado, pero donde el fujimorismo también tiene presencia y tienen presencia otras fuerzas políticas que ya han dado su apoyo al fujimorismo y que se conoce lo que han hecho, Mávila, que ya hemos vivido hace menos de un año lo que ha hecho el fujimorismo en el país.
Entonces, ¿tú crees que el Congreso tiene copado, digamos, a la bancada de manera incondicional Alianza para el Progreso, la bancada de Avanza País? Es decir, todas estas fuerzas son obstruccionistas tan igual como lo fue el fujimorismo, ¿o les darías el privilegio de la duda? Yo lo que creo, Mávila, es de que Alianza para el Progreso, Avanza País, de alguna forma, ¿no? Y han cerrado con el fujimorismo, ¿no? Cuidando justamente los intereses de un grupo en vez de empezar el camino y abrir, ¿no? Un proceso de cambio. Y eso es preocupante, justamente porque si lo que hablamos es de la democracia y de devolverle el poder y la voz al pueblo, ¿no? Obviamente que preocupa, ¿no? Una fuerza como el fujimorismo, donde atrás se han puesto otras fuerzas que coinciden programáticamente con ellas y que defienden el modelo que estamos ahora, un modelo, ¿no? Donde hemos visto lo que ha causado al país. De acuerdo, te agradezco mucho la presencia en el programa, Lucía. Gracias por atendernos. Gracias a ti, María. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hermanos y hermanas.